Bona tarda a tots, bona tarda Manolo Laguillo. Bona tarda. Benvinguts aquesta tarda al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Avui tenim al COAC a Manolo Laguillo, un dels grans noms de la fotografia espanyola, que amb el seu objectiu ha retratat els processos de transformació urbana i arquitectònica de Barcelona des del 1978 fins a l'actualitat. Jo, de fet, el conec, el recordo ja de fa molts anys, precisament en l'època de la Vila Olímpica, que vam anar coincidint, que ja m'ha passat una certa època. La xerrada que ens oferirà té lloc amb el marc de l'exposició Manolo Laguillo 2017 al Besòs, de Montcada i Reixac al Mar. Forma part de la sèrie Col·leccions que mostren el material custodiat per l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes per tal de donar a conèixer el patrimoni que aquest arxiu en té i que és, diguéssim, una de les activitats que el darrer mandat hem estat impulsant des de la Junta de Govern. Concretament, aquesta serà la 15a sèrie de la sèrie Col·leccions. L'exposició forma part de la Setmana de l'Arquitectura, per això la cloem avui, i es pot visitar fins al proper diumenge 20 de maig. Afegir que el Col·legi participa a l'edició d'enguany de la nit dels museus i, per tant, el dissabte estarà oberta l'exposició fins a la 1 de la matinada. També voldria dir que aquest treball del Manolo Laguillo té una evolució a través d'un acord que hem fet amb el Consorci del Besòs, amb el qual aquestes fotografies, inicialment pensades, fetes pel Manolo per fer-nos veure, per fer un aixecament, deia ell, una lectura de què és aquest territori del Besòs, a través d'un acord que hem fet amb el Consorci del Besòs, s'instal·larà en el propi lloc. Aquest és un work in progress, és un treball que s'està fent ara mateix, que el Manolo està desenvolupant juntament amb la Carme Ribas del Consorci i també amb el Fernando Marzà d'aquí del Col·legi. I res més, donar-li les gràcies al Manolo per el treball fet i li passo la paraula. Doncs moltes gràcies, Manuel, a la decana, al Fernando Marzà, que no està present, però que ja m'ha dit que està en espíritu. Jo parlaré en castellà, que la meva expressió serà molt més fluida, i la meva intenció, mi intención va a consistir básicamente en darle la palabra a las fotos, a las fotografías. Voy a intentar, mediante lo que les voy a contar ahora, contextualizarlo también en el seno de mi propio trabajo. Y voy a sacar a colación toda una serie de cuestiones relacionadas básicamente con lo que hacemos los fotógrafos, aunque estemos en un colegio de arquitectos, ¿no? En el colegio de los arquitectos. Pero la relación entre la arquitectura y la fotografía es una relación absolutamente natural. Prácticamente de cuando se inventa la fotografía, lo primero que hacen los fotógrafos es fotografiar arquitectura por razones evidentes, es decir, por un problema relacionado con la tecnología fotográfica de la época. Resultaba imposible fotografiar algo que se moviese, de manera que fueron los edificios, el paisaje urbano, el paisaje natural también, el rural, como los temas naturales, los temas lógicos, así los que más a mano tenían los fotógrafos en los primeros momentos del medio. Ese ha sido mi tema, en realidad, es decir, lo que yo he hecho, lo que yo llevo haciendo desde los años 70, que llevo ya 41 años de trabajo y de pelearme con el medio y con la realidad, ha sido siempre la arquitectura, el paisaje, digamos, construido, más que el paisaje que tiene una vida propia, lo que podríamos llamar el paisaje natural. Entonces, la explicación que a mí me gustaría dar en este rato que vamos a estar juntos, muchísimas gracias también por venir, es
de dónde viene este nombre del levantamiento. El levantamiento es un término técnico que básicamente lo utilizan los topógrafos y tiene que ver con la idea de recorrer sistemáticamente un determinado territorio, hacer una serie de mediciones y a partir de ahí confeccionar un mapa. También se utiliza en geometría descriptiva, creo, es decir, tiene que ver con el levantar la planta de un edificio y ponerla en vertical. Este movimiento es quizá el que gráficamente explica mejor la razón de ser de esta palabra, de este término. Entonces, hoy vamos a ver el doble de imágenes de lo que hay fuera. Fuera hay unas 60 aproximadamente y vamos a ver 120 imágenes. Vamos a hacer una proyección que va a ser un poco densa, pero yo creo que tal como la he montado, que es un orden que me lo he trabajado para hoy, yo creo que nos va a interesar. Es una ordenación pensada para los que somos de aquí, es decir, para la gente que vivimos en la zona, que de alguna manera la tenemos próxima, que la conocemos, y que por lo tanto las fotografías estas nos van a servir como para anclar o para encontrar nuestros propios recuerdos, nuestras propias biografías, ¿no? Este es uno de los sentidos que puede tener la fotografía, que por supuesto tiene vida propia. Estas fotografías ya, como aquel que dice, ya no me pertenecen. Estas fotografías se hicieron hace un año, el trabajo lo entregué en el colegio exactamente en abril del año pasado. Por lo tanto, la revisión, y a eso me refería cuando decía que tienen vida propia las fotografías, la revisión que he realizado para esta conferencia de hoy tiene un pozo y tiene una consistencia, un grosor que no podía tener hace un año. Es decir, el hecho de que esas fotografías hayan estado guardadas no significa ni mucho menos que la elección que yo hice en su momento me esté desdiciendo de ella o me arrepienta. Simplemente que la ordenación es ligeramente diferente y bueno. Entonces, lo que yo voy a intentar, mientras vemos las fotografías, es explicar todas las acciones que hay tras ellas. Es decir, lo que ha ocurrido antes de hacerlas, lo que ha ocurrido mientras las hacía y lo que ha ocurrido posteriormente. De esto quizá no hablaré tanto, pero sí un poco lo que ocurre antes de que me vaya al campo a hacer estos trabajos. Previamente me gustaría hacer una referencia breve a fotografías clásicas anteriores hechas cuando yo estoy empezando. Entonces, estas fotografías, yo casi les aconsejaría que se adelantaran, déjenme que les mande un poco, y que vénganse a las primeras filas, que van a disfrutar mucho más del detalle que pueda haber en estas fotografías. Estas son unas fotografías clásicas que están hechas, ya digo, a finales de los 70. Muchísimas gracias por hacerme caso, ¿no? Y estas son seguro cosas, partes de nuestra ciudad que la gente que tiene ya una cierta edad va a reconocer. Estas son unas casas que hay justo abajo del Poplano. Esta era una casa que había subiendo la calle Entenza poco antes de llegar a Travesera de las Corts, y era una especie de tapón que cerraba el paso, hasta que debía haber un litigio con la propiedad o algo, y entonces se pudo tirar el edificio y finalmente quedó libre la subida de Entenza hasta desembocar en la diagonal. Esto era un chiringuito, esto fue un chiringuito en la Barceloneta. A la izquierda podéis leer Salmonete,
seguro que lo recordáis, ¿no? Los chiringuitos de la Barceloneta. Esto es en Cornellà, la zona cerca del puente de Esplugas, y es bajando hacia San Ildefonso. Los coches, que siempre suelen ser elementos que estorban en las fotografías, resulta que no hay que esperar mucho. A los 10 años los coches se convierten en algo interesante, ¿no? Como por ejemplo la furgoneta esa en primer término. Esto también es el Poblenou, y es una fábrica que todavía estaba en funcionamiento. Ahora seguramente debe quedar exclusivamente la chimenea. Esta es la fachada de las casas que daban a la parte antigua de la Sagrada Familia. Ahora esto se ha remodelado, se ha remozado, está bonito y tal. Sigue jugándose a la petanca. Esto es también la Mar Bella, la zona cercana al mar. Estas son las fotografías, digamos, con las que yo me empleo. ¿Por qué os las enseño? Yo creo que nos podemos tutear, ¿eh? ¿Por qué os las enseño? Porque en estos momentos a mí me está interesando fundamentalmente lo que podríamos llamar la célula del organismo que es la ciudad. Es decir, me interesa, aunque haga de vez en cuando alguna vista, esta ya es bastante más posterior, esta fotografía, pero aún están los tinglados del puerto, aquí a la derecha, que finalmente se acabaron tirando. Aunque haya también de vez en cuando fotografías de este tipo, es decir, como más de conjunto, en general las fotografías tienen este interés, o se centra, yo me centro en lo que podríamos llamar la unidad mínima de la ciudad, es decir, el edificio, ¿no? De vez en cuando hay aglomeraciones, clústeres, ¿no? Es decir, agrupaciones de edificios. Esta es en el barrio chino, cuando todavía se llamaba Chino, y era la azotea de un prostíbulo. Esto es unos enormes depósitos abandonados de la Renfe que había saliendo por la Meridiana. Este es un edificio extraño del Ensanche. Aquí vive Xavier Rubert de Ventós y María Rubert de Ventós, viven aquí. Abajo estaba el Finisterre. Yo ahora no estoy enseñando estas fotografías simplemente por aquello de entregarme a la nostalgia, ¿no? De hacer un ejercicio de nostalgia, sino porque me interesa llamar la atención sobre una determinada manera de mirar y de trabajar, que era la mía de hace pues 35 o 40 años, ¿no? El interior del estadio de Montjuïc, cuando se empleaba para todo tipo de cosas, por ejemplo, para los exámenes del carnet de conducir. Una fábrica en Hospitalet. Lo que se ve al fondo es la autovía de Castelldefels, cerca de Provenzana, no lejos de Provenzana, de una escuela donde yo trabajé en el año 80. Muy cerca también de esta fábrica también es Hospitalet. Y esta, junto con la siguiente, es el nacimiento de la Diagonal. Esta es, de alguna manera, la forma que tengo yo de acercarme, pero con... Esto es en Tarrasa, esto también. Y este es el interior de una fábrica de objetos de vidrio que había en las Corts. Digamos, este interés por el detalle significativo, la ventana de un taller en funcionamiento en el Poblenou, bajando el Torrent de l'Olla, ¿sí? Poco antes de llegar a Córcega. La Diagonal, cuando todavía no estaba como ahora. Esta es una de las clásicas, es el nacimiento del Passeig Sant Joan, cerca del Arco de Triunfo.
Bueno, entonces yo creo que hemos llegado al final. Vamos a ver ahora la siguiente manera de acercarme al asunto. Ay, perdón, hemos empezado. Que sería un trabajo que hago en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Y ahí lo que me interesa es, justamente, vamos a dejar que circule en plan bucle la serie de imágenes, no son muchas. Y aquí lo que me interesa es la fisonomía del barrio. Es decir, mi centro de interés ya se ha desplazado de la célula al barrio, es decir, me interesa algo mucho más amplio. Lavapiés es un barrio en Madrid que tiene una personalidad propia, como podría tenerlo aquí, por ejemplo, Las Corts, quizá, o quizá Gracia también, Horta también. Y si os fijáis aquí, lo que me interesa es dar cuenta de los vericuetos, del sistema de las calles, del sistema de calles, que no siguen ni mucho menos un patrón, digamos, racional, o es una racionalidad orgánica, podríamos decirlo así. Es decir, las calles siguen, no me quiero detener mucho en esto, las calles siguen pues las curvas de nivel, las rutas naturales de bajada de las aguas, lo que podríamos llamar las torrenteras. Por eso se producen estas confluencias. Y este fue un trabajo que lo hice en un par de meses, se enseñó y de alguna manera me prepara para empresas mayores, de mayor aliento, como pueda ser la del Besós. Este es el típico clúster de edificios que me interesa mucho. No quiero entretenerme mucho con esto. Se trata de identificar los lugares significativos, digamos, que permiten a partir del detalle hacerse una idea del conjunto. Y como ya he dicho antes, los destinatarios finales de estos trabajos pues son los habitantes, quienes habitan el lugar. La Biblioteca del Reina, un mercado. No quiero, insisto, simplemente me interesa que se entienda la progresión que lleva al trabajo del Besós. Tabacalera, uno de los primeros ejemplos de gran industria en el 18, finales del 18. Bien, vamos a ver ya, por fin, lo del Besós. Entonces, claro, cuanto más grande se hace la escena, más difícil resulta representarla. Esto es una visión, digamos, de lo que tengo por delante. Estamos en Vallbona, Moncada, Vallbona, el Besós queda a la izquierda, perdón, a la derecha, disculpad, a la derecha, y al fondo vemos el mar, etcétera, etcétera. Giramos más o menos 180 grados y tenemos detrás digamos,
uno de los límites del asunto, que sería la fábrica de cemento, y aquí tenemos el otro extremo, es decir, el final, la desembocadura del río, al lado del mar. Entonces vamos a ver, además de las fotos que están colgadas fuera, vamos a ver unas 60 más. Lo que hay en estas fotografías es un acercamiento en el que he procurado siempre localizar, ubicarme, situarme, ponerme en lugares que están accesibles a cualquiera. Es decir, no he tenido que pedir permiso, ni he tenido que montar estructuras extrañas a las cuales me hubiese podido encaramar para ver las cosas desde ángulos extraños o quizá más ventajosos. Luego, aunque esta fotografía pueda parecer que contradice el principio que voy a enunciar enseguida, no me interesa la anécdota. Esto no me parece anecdótico. El hecho de que los vecinos del lugar saquen a pasear el canario, ¿no? Y lo pongan al aire libre para que tome el sol y se airee, no es en absoluto anecdótico. Lo hacen como lo hacen con los perros, pero me parece que no es simplemente gracioso, dice mucho. Estas son los edificios, digamos, por los cuales, en medio de los cuales entra la Gran Vía en el tejido espeso de Barcelona, el tejido urbano espeso de Barcelona. Hacen como de entrada, ¿no? de pórtico. Esto es el otro lado del Besós. Aquí ya se ve el parque fluvial. Y la Gran Vía se adivina a la izquierda. Aquí la vemos mejor. Yo creo que ya veis un poco cómo tengo montada la exposición o la proyección de hoy. Lo que voy a es llevándoos en un paseo que no tiene en absoluto, no pretende ser en absoluto una deriva como lo que dicen los situacionistas, por ejemplo, o no quiere tampoco tener ni el más mínimo carácter de flaneur benjaminiano. No, esto es un paseo muy calculado, que yo he planificado previamente mirando los planos, calculando muy bien el tiempo que tengo, la energía. No pretendo ni mucho menos perderme, como dice, por ejemplo, Benjamin, ¿no? No se trata de perderse en la ciudad. No, yo no me quiero perder. Yo quiero ir a lugares muy concretos, los quiero fotografiar de la manera más clara posible. En ese sentido es un ejercicio, un moverme muy premeditado, muy calculado, muy cerebral, aunque por supuesto no puedo preverlo todo, no puedo encontrar, no puedo adelantarme a los acontecimientos, no sé el detalle de aquello con lo que me voy a encontrar, aunque me pueda hacer una idea somera, ¿no? En esta secuencia estoy intentando establecer como lo mismo que en el juego de la oca, ¿no? De oca a oca y tiro porque me toca. Es decir, los edificios que estamos teniendo aquí los volvemos a tener al fondo a la derecha. Otro elemento de referencia son las tres chimeneas constantemente. Y el trayecto, el caminar, el paseo este al que os estoy invitando, por el que os estoy llevando, es un poco como ir de una foto a la siguiente. Aquí quizá lo ideal sería, creo que esto es un puntero, ¿verdad? ¿Esto o no? No.
sería tener como un láser y entonces ir señalando en la foto. ¿Sí? Ah, perfecto. No, pues, no, o sea, sería eso, que vuelve a estar aquí. Entonces, fijaros también en la... Está aquí. Y fijaros también a la vez en la pasarela. La volvemos a tener repetida, el tren, que es esa misma vía. Y aquí al fondo, esto es la Plaza Orfila. Ahí. Esa pasarela, en realidad lo que hace es permitir el paso por encima de las vías del tren, pero las vías del tren interrumpen la así llamada antigua carretera de Mataró, que es esta de aquí. Estas son las instalaciones deportivas del Español. Y la carretera de Mataró continúa por aquí. Barcelona está aquí. Esto es, digamos, mirando hacia el Llobregat. Este elemento lo vamos a ver repetido aquí. Y este edificio lo hemos tenido aquí. Vamos a ver ahora un grupo que había justo... Esta es la pasarela desde la que he fotografiado estos elementos. He bajado y bueno, estaban estos chavales, haznos una foto, y se la hice. No una, varias. Y llegamos al Besós, propiamente dicho. Esta es interesante, esta vista, compararla con esta. Esta es la que se ha utilizado para anunciar todo este conjunto de eventos, ¿no? La exposición, esta conferencia, esta. Pero a mí me gusta más esta. Y yo creo que se entiende quizá por qué. Porque esta es mucho más informativa. Está esto, está la ruina del antiguo hospital del Sant Spirit, que en realidad las nuevas instalaciones quedan aquí a la derecha, y se ve la montaña del Singerlín que aparece por aquí. Es mucho más rica, informa mucho más. En esta, de alguna manera, la fotografía, lo que no se ve por la derecha es esto, que habla del pasado no tan lejano de esta parte de Santa Coloma. Estamos justo en un lugar clave, que es la pasarela peatonal del Molinet. Ahora lo vamos a ver. Este es el Molinet, que ya no existe. Bueno, estas son las ruinas del antiguo restaurante, que se llamaba así. Este es interesante, la he puesto a propósito. Hay veces en que la luz no viene bien que sea tan bonita como aquí. Esta luz es mejor, porque esta luz no molesta. Permite una descripción, una mayor claridad, no interfiere. Esto, desde el punto de vista gráfico, está muy bien, esta L, esta gran L que hay aquí, está muy bien, pero en realidad esta es mejor. No puedo evitar el hacer pedagogía, disculpadme.
Aquí vemos la pasarela peatonal. Por ahí había, en los años 60, una pasarela de tablones, que tengo localizada además la fotografía, la hizo Huertas Clavería, el periodista, y es una fotografía absolutamente estupenda, la tengo en el móvil, luego si alguien quiere se la enseño. Y aquí tenemos las ruinas que ya han desaparecido de este restaurante. Yo creo que esta es la mejor de todas, esta es la que mejor describe, ¿no? Porque se ve uno de los pilares del puente hincado ahí de lleno en lo que había sido el restaurante. Se aprecia la curvatura. Bueno, los puentes hay que verlos desde abajo siempre. Y ya nos vamos elevando. Y claro, a medida que nos vamos elevando, pues vamos ganando una visión más ventajosa de todo el territorio circundante. De un lado, del otro. Enfrente está el Bon Pastor, aquí. Hacia la derecha está el Bon Pastor. Aquí lo tenemos. Este cartel luego va a tener importancia. Bueno, nada tiene importancia, pero va a servir de anclaje, ¿no? Estos edificios también hacen como de eje, en torno al cual se organiza la mirada. Estamos subiendo. Esto es arriba del todo, donde están las ruinas del hospital en cuestión. Volvemos a ver la pasarela desde arriba. Esta es la calle Santander. Este es un sitio maravilloso, al que hay que ir. Hay muchos sitios en Barcelona estupendos y este realmente es súper recomendable. Esta es la ruina del hospital. El hospital nuevo queda a la derecha, un poco más abajo. Y este es justo el lugar donde está la carena, es decir, el punto de inflexión es este aquí de un lado y del otro. Esta es la carena del promontorio de esta colina en la que estamos ahora. Pegamos un gran salto y nos vamos a Torre-Baró, es decir, a la zona que está justo enfrente de Singuerlín, es donde la cordillera, la línea de montaña se interrumpe, ahí vemos, para que traspase el río, para que pueda el río que viene del Vallés entrar en el Barcelonés. Este es el lugar por donde la alta tensión salta por encima del río. Yo creo que se aprecia, aunque el proyector no puede dar cuenta de todo lo que hay en las fotografías, pero se aprecia la gran cantidad de detalle que las fotografías poseen. Ese es un punto muy importante sobre el que luego volveré. Aquí tenemos el Singuerlín.
en sus diferentes fases. Y luego a la izquierda, yo creo que esto es el cementerio. Una cosa que me propuse es que en las fotografías, en estas es imposible que no ocurra, pero en las que están que son más de cerca, que son más de detalle del tejido urbano, es que hubiera al menos 3 elementos, 3, digamos, construcciones relacionadas con 3 acciones diferentes, es decir, que existiese una construcción relacionada con el habitar, por ejemplo, algo relacionado con el desplazarse y algo relacionado con el ocio, ¿no? Con el pasar el rato en el tiempo libre. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que esta, que es interesante, no es tan interesante como esta, ¿no? Entonces, esta es digamos, la descartada, pero aún y así aprovecho y os la enseño. Aunque al fondo se ve, pues no sé qué será, pero no es difícil. Y ahora pegamos otro salto, pasamos por encima del Besós y subimos a la altura quizá al promontorio más elevado, que es un asentamiento ibérico que los arqueólogos han excavado y que lo vamos a ver enseguida, aunque sea parcialmente. Miramos hacia un lado, hacia el mar, hacia el interior, hacia el Vallés. Se aprecia la auténtica dimensión del desmonte provocado por la fábrica de cemento. La inclusión de estas cintas, de estas como carreteras comarcales o ni siquiera, me parece interesante, y eso, que aparezcan o no, pues marca la diferencia. Me interesa que aparezcan. Lo mismo que estas de aquí, ¿no? Todo este entramado que juega con lo que ocurre al fondo. Esto es justamente el poblado ibérico. Esta es, yo creo, la buena. Hay depósitos de agua, ¿no? Ahí. Es una excursión fantástica, absolutamente recomendable esta. Y bajando, mirando ya por la tarde hacia otro lado, hacia la fábrica, y descendemos al cauce del río. Y este es, digamos, el nivel más bajo del Singuerlín, de las casas del Singuerlín. Me remonto. Esta es una foto de mañana, lo mismo que esta. Es sol de mañana. Esta es sol de tarde. Atención, aquí los colegas subiendo con la moto por la pasarela peatonal. El Besós está claro, el trayecto que sigue. Este regate que pega es justamente para evitar el promontorio en cuya cima se encuentra la ruina del hospital.
Esto ya es, se ha puesto el sol. Esto es Kanzam, abajo. Sigue siendo Kanzam. Letona tiene una fábrica cerca. Y ahora vamos a ver unas cuantas del parque fluvial. Remember our names. Estas son como unas cuantas en las que la cámara ha estado quieta y de lo que se trataba era de registrar el paso, el uso que la gente hace, que es intenso realmente. El ave. Ya más, aún más hacia arriba, también el ave, bueno, de cercanías. Este promontorio le gusta mucho a Xavier Monteys. Lo volvemos a ver aquí. Y volvemos otra vez a bajar. Esto es la calle... Ay, no me acuerdo. Pero es la prolongación de Santander. Esta es una zona muy interesante, al lado de un depósito de los transportes municipales de Barcelona. Aquí van a pasar cosas, seguro. Rambla Prim. Y estamos al lado de un gran espacio vacío. Ahora lo vamos a ver. De nuevo tenemos ahí la Plaza Orfila. No, ha habido aquí algo raro. Ah, no, es que vienen luego. No, algo ha pasado.
faltan unas fotos. Bueno, no importa. Ya estamos en la desembocadura. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es poner las que me parecen más interesantes en bucle. A ver, yo creo que... Bueno, y mientras tanto voy a ir terminando y contando un par de cosas más. Decía antes que el hecho de aumentar el tamaño de la escena, el hecho de que la escena sea realmente tan grande como la que tenemos aquí, el tipo este de escenas, obliga a un aumento de la fotografía, del tamaño físico de la fotografía. Hay un ejemplo estupendo que es un enorme, que tardó 3 años en hacerlo, Barbaro, en 1500 de Venecia. Es una representación dibujada con absolutamente todos y cada uno de los edificios. Entonces, esa representación, por supuesto en el 1500 no podía ser más que dibujada, que además es un dibujo muy conocido, muy famoso, yo creo que se grabó, mide 3 metros de ancho. Es decir, el hecho de que se quiera representar una escena muy grande y con mucho detalle obliga a que el soporte de la representación sea excepcionalmente grande, cuanto más grande es la escena. Es decir, al pasar de estas digamos, células que configuran la ciudad, ¿no? Pasar del edificio individual al barrio y luego del barrio al conjunto de edificios que pueden ser una ciudad o como lo que estamos viendo aquí, esto obliga a movernos en la dirección que nos llevaría a los límites de la representación. Es decir, la adecuación entre el dispositivo de la representación y la representación, lo representado, se vuelve crítica. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo que nos interesa es básicamente, a los fotógrafos y también a mí, es que aparezca este detalle, ¿no?, que tenemos aquí. A ver, ¿por qué? Porque estoy al final. Quería empezar por aquí, ahora. Entonces, la cuestión es cómo llegar a enseñar esto de una manera adecuada para que se pueda ver todo el detalle que hay en estas fotografías. Entonces hay un proyecto que se va a poner en marcha inmediatamente y es una novedad, y es que el consorcio del Besós va a financiar la instalación de 15 de estas fotografías en el cauce del Besós, de manera que cada una de ellas va a medir 5 metros de ancho y van a ser 3 grupos, ahora os lo estoy contando porque es una primicia absoluta, van a ser 3 grupos de 5 fotos cada grupo, en donde cada una de las fotos medirá 5 metros de ancho y estará separada de la siguiente por 5 metros. Es decir, que el paseante de este parque fluvial irá recorriendo esta secuencia de 15 fotografías, 5, luego al cabo de un rato otras 5, al cabo de otro rato las otras 5 finales, y irá descubriendo en ellas lo que ve normalmente, pero de otra forma, porque está quieto, porque está en blanco y negro, porque tiene un detalle que en la realidad misma no apreciarías nunca. Entonces este es un poco un proyecto que está en marcha y que yo creo que saldrá. Y bueno, pues lo estamos haciendo público en estos momentos. La intención es que el ciudadano, la ciudadana, recorra el pasillo fluvial, el parque fluvial del Besós, y se relacione con su propio entorno de otra manera. Es decir, aprenda a quererlo, a apreciarlo, a respetarlo de una manera distinta, precisamente porque lo ve representado.
En la historia de la representación del paisaje hay casos interesantísimos de eso mismo. Por ejemplo, está muy documentado en la historia del arte el hecho de que la conciencia del ciudadano norteamericano de pertenecer a Norteamérica se ve incrementada en la primera mitad del siglo XIX, es decir, cuando la nación Estados Unidos de Norteamérica tiene pues escasamente 60, 70 años, se ve precisamente incrementada por la difusión masiva de estampas y grabados que representaban los grandes paisajes heroicos, digámoslo así, de los Estados Unidos. Entonces la gente se sentía muy orgullosa de pertenecer a un país que tenía estos escenarios tan especiales, ¿no? Eso está estudiado por ciertos historiadores del arte en Estados Unidos y es algo pues como que podría usarse como de referencia en esto que os estoy contando ahora. Los 3 puntos en donde irían cada uno de estos 3 grupos de fotos sería uno arriba, otro, es la sugerencia que le quiero hacer al Consorcio del Besós, otro a la altura de la pasarela, esta de aquí, del Bon Pastor, y luego esta, y luego abajo, es decir, los extremos y el centro. Y la idea es que abajo aparezcan justamente estas fotografías. Es decir, que el ciudadano, la ciudadana, cuando se pasee, vea, estando abajo en la cota cero, lo que vería si estuviera aquí en Torre Baró, o aquí, por ejemplo, ¿no? Poner esta fotografía al lado del río. Entonces, de alguna manera, lo que hace la fotografía es algo así como permitirnos estar en 2 lugares al mismo tiempo, en el lugar en el que estamos, pero también en un lugar en el que estaríamos, o el que podemos estar de forma, digámoslo así, ficticia, gracias a la imagen fotográfica, ¿no? Esta, por ejemplo, por decir algo, o esta, probablemente esta podría funcionar muy bien, ¿no? Pero entonces serían con pie de foto. Sí, entonces una cosa que yo pienso que se debería poner es en cada una de las fotos tendrían que estar abajo, en pequeño, las 15 en total. De manera que cuando la persona está viendo la foto número 3, tiene al lado, por supuesto, otras 4 fotos, pero también está viendo las otras 10 en pequeño. Ve las que tiene pendientes y ve las que ya ha visto. La idea también es completarlo esto con unas frases, algún tipo no sé, tiene que ser algo muy conciso, muy claro, muy escueto, sin ningún problema de comprensión, para que la gente un poco en esas frases encuentre la manera de, como las instrucciones de uso. ¿Qué hago yo con estas fotografías? ¿Qué puedo yo entender a partir de ellas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hace mucha ilusión contároslo y hacerlo público en estos momentos porque me parece que es un proyecto muy bonito, ¿no? Los proveedores, los que hacen estas lonas, me he puesto en contacto con ellos por cuestiones técnicas y me han asegurado que puede llegar a durar una lona de estas 3 años. Es decir, la resistencia que tiene frente a la lluvia, el sol, etcétera, etcétera, puede llegar a ser de hasta 3 años. En cualquier caso, la recepción que puedan tener estas 15 lonas por parte no ya de la meteorología, ¿no? Cómo reciba la meteorología estas lonas, el tiempo, sino cómo lo reciba la ciudadanía, pues también tiene su gracia, ¿no? Es decir, no se trataría solamente de que hubiera fotografías de este tipo, sino incluso también de ¿no? Alguna fotografía en las 5 en las que la persona que se enfrenta a ellas vea las cosas de otra forma, ¿no? Luego el descubrimiento yo creo que tendría que ser como paulatino, es decir, a medida que vas andando, de pronto caes en la cuenta de que eso que estás viendo tiene una intención, que no es meramente decorativo, que no es simplemente el anuncio de un producto determinado, sino que lo que intenta es
llamar la atención sobre lo que es tu entorno habitual. Ahí está aquí. Antes no sé por qué no ha aparecido. Este era el gran espacio que es absolutamente increíble, ¿no? Esto es Bueno, pues yo creo que también se trataría de que si alguien quiere preguntar, son las 8:10, llevamos ya una hora juntos. ¿Alguien tiene preguntas? Estaré encantado de contestarlas o de que hablemos. Me ha llamado la atención con las fotografías y... perdón. Sí. Nada, que a mí me ha llamado la atención que de las fotografías iniciales en las bueno, no sé, estaban las de Madrid o de aquí de Barcelona, en las que apenas había nada de ningún elemento vegetal, digamos. En algunos había algún jardín, había algún árbol. O sea, cómo ha girado, digamos, en las que, bueno, en esta serie, digamos, del Besós, tiene una importancia bastante destacada el tema de que hay mucha vegetación, ¿no? O sea, son como un poco los límites de la ciudad frente a, sí, la colonización de la ciudad y la colonización de la vegetación sobre los terrenos abandonados, ¿no? Claro, es que una de las cosas que pasa en la ciudad cuando hay un promontorio, una emergencia, ¿no? Es que esa emergencia, ese grano que le sale a la ciudad, de pronto, en cuanto que significa una interrupción del tejido denso construido, ahí pasan cosas y bueno, puede haber de pronto descampados, cosa que en otros lugares no hay ya, pues imposible. Entonces, ese es, o sea, de lo que se trata un poco es de que todo este trabajo le pueda servir pues a un geógrafo, o le pueda servir también a un urbanista, no solo al ciudadano, ¿no? Y no solamente le sirva ahora, le puede servir dentro de un tiempo, ¿no? Sí, efectivamente la presencia de lo vegetal es llamativa y quizá sería un elemento a tener en cuenta en esa ordenación abajo, ¿no? En el cauce del río, de las 15 fotografías. Sí. Y luego, bueno, otra cosa más, bueno, respecto a este proyecto que comentabas de poner fotografías sí. a lo largo del paseo del río y tal, ¿no? Del parque. Yo pienso que también para los paseantes el hecho de que alguien se haya fijado en su territorio le hace valorarlo más, por decirlo de alguna manera. Claro, siempre es así, sí, es verdad, es verdad. En aquest territori tan en efervescència que hi ha continu moviment, canvi, que és alhora, per una banda, tan diferent en tipologies, però amb una certa continuïtat, a l'hora de buscar tu la teva introspecció, la teva mirada, t'has sentit més a gust en algun d'aquests elements o per tu ha sigut més o menys igual, no sé, la zona de la desembocadura, la zona de l'inici, la zona més urbana de Santa Coloma, com t'has trobat a l'hora de buscar el que tu desitjaves? La meva tendència natural és pujar, és això, és posar-me aquí a dalt. No? Això és Torre Baró, justament. I aquesta és la meva tendència natural, és la que jo segueixo sempre que puc. I en aquest sentit és un poco el tema del verlo todo, ¿no? El panóptico.
poderlo abarcar todo, pero no en el sentido de la cárcel, ¿no?, de Bentham, sino en el sentido de la panorámica, ¿no? La panorámica plantea unos problemas muy serios porque en realidad la panorámica, uno no debe abandonarse a la panorámica. La panorámica es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado para no pasarse, ¿no? Pero en ese sentido el haberos enseñado el trabajo de Lavapiés también es interesante porque es justo todo lo contrario, es estar como metido en Chubat, en un tejido muy espeso y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que este tipo de imágenes, de fotografías, suponen un reto para cualquiera. Y se trata siempre de organizarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema es este eje, o en la anterior, pues el juego. Estos recorridos por donde la mirada puede reseguir, se puede pasear, ¿no? Esto es fácil hacer, esto es sencillo. Esto ya es un poco más complicado, esto es más interesante, porque aquí se trata de convertir el árbol en lo que podría parecer un defecto, convertirlo en virtud. Sirve para dividir en dos, y en realidad son dos fotos al menos, ¿no?, la de la derecha y la de la izquierda. También el primer término los primeros términos siempre son interesantes, porque los primeros términos dicen qué está pasando también, ¿no? Aquí, por ejemplo, la valla, podría haberme colocado un poquito más hacia la derecha, pero esta valla, que se vea desde dentro, esto es importante. Esto, incluirlo también es importante. Que se vea que aquí hay una prolongación. Que está esto. Aquí, estos dos hablando. En realidad el problema es siempre a la hora de enseñar, incluir lo más posible, pero que todo encaje, ¿no? Un poco es el gran problema. Yo ahora estoy compartiendo con vosotros un poco cuestiones de oficio, pero yo sé que porque hay fotógrafos aquí, porque hay arquitectos, y en eso nos podemos entender bien. Luego una cuestión importante es detectar en la ciudad aquellos lugares en donde se producen los roces entre los diferentes tejidos, es decir, siempre es el mismo problema, el problema de las juntas, el problema, lo que los arquitectos llamáis las entregas, ¿no? Es decir, el problema de las rótulas, el problema de cómo una parte del organismo funciona o se ensambla con otra, ¿no? Bueno, luego hay juegos, obviamente, por ejemplo, 3 chimeneas, bueno, uno intenta divertirse, ¿no? Luego aquí hay una eliminación del color, porque ya os podéis imaginar esta pareja cómo iba vestida, es decir, los colores eran tremendos, ¿no? Un amarillo, un rojo, un fucsia, etcétera. Y hubiera molestado, ¿no? Sí, estas pequeñas marcas, esta a mí me interesa porque enseña como el hinterland de la ciudad. No solamente enseña la ciudad propiamente, lo que es la Gran Barcelona, sino también como los aledaños, ¿no? Las barriadas de las afueras.
Bueno. ¿Tenéis más preguntas? Sí. Sí, hemos visto diferentes elementos arquitectónicos aquí que sí que marcan mucho el recorrido del Besós por la ciudad de Barcelona, sobre todo la presencia de las 3 torres de Sant Adrià, pero yo echo mucho de menos la placa fotovoltaica del Fórum. La placa fotovoltaica del Fórum. Y te quería preguntar qué papel juega en el universo Laguillo ese elemento de la ciudad de Barcelona. La placa fotovoltaica, concretamente la placa fotovoltaica del Foro, pues es que no me interesa nada. No. Me puede interesar técnicamente, ¿no? Y como curiosidad, pero fotográficamente no me interesa mucho. No, todavía no lo he encontrado, pero bueno, el hecho de que tú me lo digas hace que me empiece a interesar. Sí. ¿Por qué me debería interesar? Así que en las fotografías que hemos visto hasta ahora sí que se ha tratado la desembocadura izquierda del Besós, pero la derecha a mí me ha parecido que faltaba, ¿no? Y es una parte arquitectónica de la ciudad totalmente representativa. Tienes razón, tienes toda la razón. La zona, digamos, todo eso que se ha reciclado. Yo tengo 3 o 4 fotos en color del año 94 de una fábrica que estaba, justamente la estaban derribando. Y está al lado mismo de las 3 chimeneas. Ahora esos son, pues yo creo que son habitachas muy nuevos, ¿no? Y es un sitio que está como con posibilidades, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Eso lo tendría yo que... Bueno, siempre estoy a tiempo, ¿eh? Lo voy a hacer. Sí, muchas gracias. Sí. Ahora cuando comentabas esto de la fotografía de los personajes que miraban el paisaje, lo del color, lo que has dicho, que nos perdíamos el color, bueno, lo habías eliminado, yo tengo muchas fotografías postales de personas que miran el paisaje y precisamente incluso en las que eran en blanco y negro han coloreado a la persona con colores estridentes y siempre destaca el color en la persona, ¿no? Entonces, ¿qué crees que has ganado eliminando el color o qué? Que no distraiga, que la gente no distraiga. Bueno, no en balde tú vas de amarillo. Claro, pero quiero decir que no distraiga. La gente ahí, se nos iría la mirada inmediatamente y entonces ya no le prestaríamos atención a todo lo que hay, a lo que están viendo ellos justamente, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay una referencia evidente a un tema que ya no es solo Friedrich ni nada, sino muy anterior, es decir, la presencia de alguien que mira hace que entonces miremos nosotros también con más atención, que es un poco el tema en el fondo que está detrás de este proyecto, ¿no? Aquí tenemos la cuestión, ¿no? Y además se han plantado ahí porque es el sitio. Y la suerte es que yo ya tenía la cámara puesta en el trípode, entonces se me pusieron ahí, yo no les tuve que decir nada, o sea, la cámara estaba puesta, ¡pum!, ya está. Fue una suerte impresionante. Y fijaros, ¿no?, que además los pies están justo con el trocito de césped que hace falta, ¿no? O sea, ni más ni menos, ¿no? Sí. Bueno, pero el tránsito contrasta, ¿no?, el tránsito que hay aquí con el que hay abajo. Aquí no hay nadie, ¿no? Pero bueno, sí, está muy bien. Muy interesante. Sí, es verdad que el color es difícil. Puede realmente suponer una molestia, ¿no?, creo yo. A mí... Yo creo que aquí le funciona muy bien el blanco y negro, sí. Había otra pregunta, sí, Manuel. Sí.
Yo solo preguntarte un poco porque en el fondo es un primer proyecto que tienes muy claro lo que tienes o quieres hacer, ¿no? ¿Nos parece? Pero a cambio luego aparece un proyecto inesperado, ¿no? Que es trabajar con ese material con el que habías iniciado. ¿Cuáles son la relación de posición, de actitud entre un proyecto y el otro? El de las 15 lonas, digamos. Puedes... No, ¿cuál es en un caso está claro que estás haciendo tu oficio, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. En el segundo es como un trabajo sobre tu propio oficio, ¿no? Sí. ¿Cuál es bueno, yo creo que aquí el reto es justamente, o sea, qué bien, ¿no? Me siento muy agradecido por la oportunidad que como artista tengo de poder también experimentar con unas maneras distintas de enseñar el trabajo. Es decir, y además, sobre todo, con algo que me parece fundamental, que es el tamaño gigante. Es decir, cuando Fernando Marzá y Carmen Rivas me lo propusieron, yo ya lo tenía en mente, porque es que todas estas reflexiones, que os las he dado muy comprimidas sobre el detalle, ya las había formulado por escrito en un texto que es el que digamos, introduce un trabajo que está ya publicado sobre las provincias del Museo Universitario de Navarra. Entonces, este texto sobre el detalle, en el que, por ejemplo, cito una carta que le escribe Humboldt, Alexander von Humboldt, en 1839 a Carus. Humboldt está en París y acaba de visitar el estudio de Daguerre, uno de los inventores de la fotografía. Y entonces en esa carta Humboldt le dice a Carus, su amigo, le dice, bueno, he estado en el estudio de Daguerre, Daguerre me ha enseñado unos daguerrotipos, que eran estas planchas de metal, y en un determinado momento Daguerre me entregó una lupa y me dice, mire usted, señor Humboldt, mire usted, dice, acababa de pasar un carro lleno de heno por la calle y todavía se ven las briznas flotando en el aire. Entonces, Humboldt se lo cuenta a Carus en la carta porque está alucinado de que en la fotografía pueda llegar a representarse ese nivel de detalle. Entonces, ¿por qué le interesa? Pues porque por primera vez hay un medio mecánico que es capaz de representar las cosas con una fidelidad y una independencia, una objetividad que antes con la mano no se podía. Es decir, no hay pincel, ni buril, ni lápiz lo suficientemente fino como para poder representar el detalle en ese sentido. Entonces, los fotógrafos estamos como muy preocupados todo el rato con que esos detalles se puedan llegar a ver. Sobre todo ahora que te puedes meter en las imágenes, le metes el zoom y le pones al 100% y ves unos detalles que antes no veías, ¿no? Entonces, el poder coger estas fotografías y ampliarlas a 5 metros de ancho es justamente algo que cualquier fotógrafo, con lo que cualquier fotógrafo sueña, porque es una maravilla, ¿no? Entonces, todo el rato estamos como peleándonos con cómo ver las fotos, cómo compartir ese trabajo con más gente, etc. Entonces, es un privilegio, es una suerte realmente, ¿no? Pero en cambio, en la exposición has decidido imprimir las fotos en un tamaño bastante reducido. ¿Cuál era la intención o el juego de... ¿Por qué elegiste ese tamaño de tamaño? ¿Por qué? Si te digo la razón, es porque en esos momentos era el papel que tenía. Sí. Pues muchas veces hay limitaciones
limitaciones de este tipo. Disponibilidad. Tenía que entregarlo y necesitaba 60 hojas y el papel no siempre está a mano y tenía prisa. Y más valía entregarlo así que tardar medio mes o 10 días en entregarlo, ¿no? Por problema, digamos, de este tipo, ¿no? Yo creo que de todas maneras se ven bien, es decir, son fotografías que las coges en la mano. El problema del tamaño es que cuanto más grande es, o la ventaja del tamaño es que cuanto más grande es, esa visión se puede compartir. Si tú la puedes, una foto al DIN A3, la puedes compartir con 2 personas más, a DIN A2 con 3 personas, ¿no? Pueden ser 3. Entonces, claro, una foto de 5 metros de ancho pueden tener una mayor. Luego, el hecho de que sean pequeñas facilita el almacenamiento, facilita la exposición, no se podrían ver todas si fuesen más grandes. Bueno, hay toda una serie también de ventajas por ese otro lado, ¿no? Sí. Mira, te quería preguntar, porque, a ver, lo habitual en estas zonas es, parece siempre o se ha dado a conocer un tipo de fotografía bastante política, ¿no? Que la manera de enfocar, la manera de los fondos, ya tiene como una intención o de denuncia y tal, bueno, sobre todo toda esta zona obrera, ¿no? Entonces, me ha interesado mucho cómo trabajas el tema de la perspectiva y los volúmenes. Cuando, por ejemplo, en lo de Camp Sam, que es bastante despejado, cómo tratas todo lo de las líneas, Sí. y luego, precisamente en estos, en lo que hay pues mucho detalle, mucha cosa que ver, cómo organizas los volúmenes. Entonces me gustaría que hablaras más de esto, porque me imagino que, quiero decir, aparte de lo que es la arquitectura, pues toda la experiencia que ya tienes, el hecho de precisamente enmarcar la imagen, ¿no? Cómo distribuyes en cuestión de formas, líneas, puntas de fuga, y esto que hablabas de los clústers, que recuerda mucho lo de la pintura abstracta, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la denuncia, o el poner de manifiesto, o el enseñar, no se trata solamente de que digamos, qué horrible esto, ¿no? No se trata, sino que también de alguna manera lo redimamos. Ahí, cuando surge este problema o este tema, yo siempre me acuerdo de cómo titula Krakauer su teoría del cine. Teoría del cine, la redención de la realidad física. Es el último libro que escribe Krakauer, lo escribe en inglés, ya está en Estados Unidos, en el exilio, y es eso, la redención de la realidad física. Es decir, un problema que tiene la izquierda es que considera que la cultura tiene que ser, por ejemplo, popular. No, la cultura tiene que ser exquisita. La cultura tiene que ser absolutamente, minoritaria, si me apuráis. O sea, ¿qué significa que la izquierda esté apoyando? Yo soy de izquierdas, me considero de izquierdas. Que la izquierda esté apoyando, el equivalente a lo que eran a finales del 19 los Juegos Florales, ¿no? O sea, en ese sentido, enseñar la realidad como es, aunque en toda su complejidad, en toda su inabarcabilidad, en toda su incomprensibilidad, en toda esa cosa que tiene la realidad, que es que realmente no te haces con ella, ¿no? Yo pienso que es también muy político y es muy importante. Es decir, no necesariamente tiene por qué leerse de forma inmediata el mensaje político en el momento en que tú estás documentando y estás enseñando las cosas con honestidad, sin casarte con nadie, ya estás haciendo un acto político, ¿no? Uno de los referentes que yo utilicé justamente fue Sander. Sander publica, el retratista alemán de la República de Weimar, publica en el 29 un libro que es La faz del tiempo, y el prefacio se lo escribe Döblin, el de Berlín Alexanderplatz. Y entonces, pues lo tenía aquí, pero no lo he dicho, ¿no? Y
Y ahí lo que dice Döblin es justamente esto, que de lo que se trata es de proporcionar imágenes, pero no de rostros ni de trajes populares, sino algo que sirva para el conocimiento y que de la misma manera dice que hay una anatomía comparada desde la que cabe llegar a una concepción de la naturaleza y la historia de los órganos. Así también se puede hacer una fotografía comparada y de este modo te sitúas en un punto de vista científico por encima de otros fotógrafos. Entonces, ese yo creo que es un posicionamiento político muy claro, ¿no? Yo creo que te he contestado así, he aprovechado tu pregunta para meter una cosa que tenía ahí que se me había olvidado decir, pero yo creo que es importante, ¿no? La intención política no tiene por qué ser ni mucho menos evidente, tiene que ver con el enseñar las cosas con honestidad, ¿no? Lo de los volúmenes, aquí tienes un ejemplo. Es decir, cómo es conjugar el primer término con el término medio, término medio y fondo, para que todo, pues, incluir esto. Un día te vienes conmigo. Sí. Más preguntas. Muy buena pregunta, gracias. Bueno, pues si no hay nada más. Sí. Por favor. El fondo, sí, bueno, era una nota de humor en cuanto al fondo en la que habían estos personajes que aparecieron. Y veo que hay dos chicos con chica y otro con un patinete. Sí. Bueno, sí. Estos. Yo creo que son todos latinos, además. Sí. Mucho. Bueno, iban de punto en blanco, las bambas, las de 200 euros. Sí, además el patinete es eléctrico. Sí. Bueno, no, porque habla un poco del paso de la adolescencia, claro. Sí. Mucha, sí. Bueno, ahí por ejemplo, esto es aquí, si me inspiro en alguien o si me acuerdo de alguien, es de Miguel Trillo, por ejemplo, ¿no? En esta fotografía. Aunque yo creo que Miguel hubiese hecho un encuadre un poco más justo. Miguel Trillo hubiese cerrado más el cuadro. Y aquí, ¿no? ¿Qué opinas, Manolo? ¿No? Sí. Entonces, aquí me parece que es importante el separarme e incluir estos elementos, todo el mundo del graffiti, etcétera, ¿no? Pero esto que has comentado, Iván, de alguna manera también sirve para contestar a tu pregunta de antes, ¿no? También, hablando de lo que decías de punto en blanco, igual que en la otra que salen dos personajes que te han puesto el césped para que destaquen las zapatillas, aquí te han puesto la banda para que destaque Nike, que da un toque de marca a todo el contorno caótico. Bueno, aquí lo que también se pone de manifiesto es toda una gestualidad aprendida que ensayan ante el espejo, cómo ponerse, y no es improvisado, ni mucho menos. El símbolo de Nike está... Sí. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Me ha gustado mucho.